Muy buen día, estimados estudiantes. Voy a compartir de nuevo otro tema más del curso de biología. Vamos a entrar ya por ahí en algún momento ya sobre la célula. Ya vimos la historia de la célula, cómo se fue descubriendo. Por ahí compartí los orgánulos celulares, es decir, la función de cada uno de ellos. Y hoy vamos a trabajar en torno a esta parte bien importante también de cómo es que la célula obtiene esa energía. Vamos a ver una parte bien importante de la célula también, por ahí las mitocondrias que son esenciales en este proceso llamado metabolismo celular. Así que voy a empezar por acá. El metabolismo celular, como quizás ustedes recordarán, el metabolismo es una característica específica de los seres vivos que tiene, bueno, una definición por ahí relacionada con las reacciones químicas extra y también intracelular, y de alguna manera entra otra característica, la homeostasis, ¿verdad? Este metabolismo tiene que estar de alguna manera equilibrado. Así que vamos entonces a ver aquí esta trayectoria acerca del metabolismo celular consistente en esta parte. Las definiciones, bueno, una de ellas, más adelante vamos a ver otra por ahí, pero está relacionada siempre con las reacciones químicas. El metabolismo, una actividad celular muy coordinada y dirigida en la que muchos sistemas multienzimáticos, esta parte también es clave, este punto, las enzimas, ¿verdad? Que son las que van de alguna manera a reaccionar en las diferentes rutas que toma el metabolismo celular. Estas cooperan para cumplir cuatro funciones específicas del metabolismo. Una, obtener energía química a partir de nutrientes ricos en energía, ¿verdad? Por ahí tenemos esa parte bien importante, la obtención de energía. Luego tenemos convertir moléculas nutrientes en moléculas características de la propia célula. Convertir moléculas nutrientes en moléculas características de la propia célula, es decir, eh, carbohidratos, lípidos, proteínas son propias de la misma célula y ellas las van a convertir en nutrientes, ¿verdad? Polimerizar precursores monoméricos o proteínas, ácidos nucleicos, lípidos, polisacáridos y otros en el proceso metabólico se van de alguna manera, a crear estos precursores para la creación de estructuras más complejas como las proteínas, los ácidos nucleicos tan importantes en la transferencia de las características de un organismo a otro. También los lípidos, los polisacáridos, es decir, en este caso, carbohidratos, ¿verdad? Ricos en producción de energía, es decir, en la obtención de la energía, los polisacáridos, entre otros. También vamos a tener esta parte bien importante, el otro punto, que es sintetizar y degradar biomoléculas requeridas en funciones celulares especializadas. En este sentido, vamos a ver más adelante en qué consiste esa parte de otras palabras claves en este tema, que es el catabolismo y el anabolismo, y por ahí intermedio también el anfibolismo, ¿verdad? Vamos a continuar entonces por acá. Eh, Tiene cinco características. El metabolismo, pues básicamente tiene cinco características principales que se van a obtener por acá
acerca de este proceso metabólico. Vamos a ver cuáles son esas 5 características. Una, las vías metabólicas son irreversibles, es decir, las vías metabólicas son los pasos que va a seguir las diferentes reacciones químicas que se van a dar, que se van a ir dando eh, hasta obtener el producto final, que en este sentido el producto final va a ser moléculas que van a generar energía. Las vías anabólicas y catabólicas deben de ser diferentes. Por aquí vamos a ver qué es anabolismo y catabolismo, por ahí relacionados con eh, siempre las moléculas, una que van a reducir las moléculas muy grandes en moléculas pequeñas para poder ser aprovechadas como nutrientes generadoras de energía. Y las anabólicas vamos a ver que son moléculas que a partir de moléculas pequeñas se van a volver grandes y de alguna manera se van a ir almacenando por ahí. Vamos a ver más adelante esta parte. Cada vía metabólica tiene un paso limitante, es decir, en el paso número 3 de la característica número 3, cada vía metabólica tiene un paso limitante, es decir, llevan una secuencia y tiene su límite, ¿verdad? Es decir, que también como es cíclico, por ahí tiene un límite, llega el proceso, se oxidan o se transfieren por ahí algunos componentes de algunos grupos funcionales dentro de la química orgánica o se rompe por ahí un carbono-carbono, entonces tiene su limitante, ¿verdad? Todas las vías metabólicas están reguladas finamente, todas las vías metabólicas están reguladas, tienen un equilibrio. En los eucariotas, es decir, en las células eucariotas, las vías metabólicas transcurren en localizaciones celulares específicas, ¿verdad? Vamos a ver por acá, vamos a ver por acá esta parte bien importante entonces. Vamos a continuar eh, con el proceso. Aquí hay un ejemplo de cómo es que se va a dar el proceso metabólico. En este sentido, vamos a tener, por ejemplo, la fotosíntesis, que es un proceso eh, del metabolismo. A este se le llama un proceso autótrofo, ¿verdad? Donde las plantas van a llevar a cabo esos procesos metabólicos, donde a partir de sustancias inorgánicas van a producir sustancias orgánicas para darle la energía necesaria. Ellas van a producir otro tipo de energía en el eh, metabolismo heterótrofo. Vamos a ver acá que se van a obtener moléculas, ¿sí? Biomoléculas que en el proceso metabólico se van a degradar, se van a oxidar, se van a romper, se van a transferir por ahí algunos grupos funcionales, como les decía anteriormente. Y estos compuestos orgánicos de alguna manera grandes se van a volver compuestos orgánicos simples para poder hacer un trabajo, en este caso la respiración celular, que van a requerir otros componentes por ahí y al final de esto, paquetes de ATP, que es el trifosfato de adenosina, que es lo que va a dar lugar, pues todo este proceso tiene como fin la generación de energía y un paquete que se va a formar va a ser paquete de ATP. Ese es el proceso. Hay otros también, pero el más importante es este, que pues es el culmen del proceso metabólico, obtener energía en forma de ATP para funciones vitales de la célula y en sí de todos los tejidos de nuestro organismo. Vamos a ver entonces acá, entrando un poquito más en contexto con esto, el metabolismo entonces es el conjunto de reacciones físico-químicas que ocurren en un ser vivo. Estos procesos a nivel molecular permiten las diversas funciones de las células
como crecer, reproducirse, nutrirse, mantener sus estructuras, responder a estímulos, entre otras cosas, ¿verdad? Por ahí tenemos esa parte bien importante que todo inicia dentro de la célula intracelular. Luego también hay una parte metabólica extracelular y esto conlleva a que un organismo también realice todas esas funciones vitales, regulares de un ser vivo, ¿verdad? Y aquí entra en juego las mitocondrias, ¿verdad? En las mitocondrias eh, es donde se va a dar la mayor parte de transformación de estas sustancias, ¿verdad? Vamos a ver por ahí también un poquito asociada con la ley de la primera ley de la termodinámica, ¿verdad? Que dice que la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma en otras vías en este caso de energía. Se pierde por ahí una parte, se aprovecha y pues otra también es liberada en otra forma de energía que se va a perder en el ambiente, es decir, se va a distribuir, no se va a perder, se va a distribuir en el ambiente, pero tiene como resultado pues que la célula lleve a cabo todas esas funciones. Los seres vivos y las células que los forman son sistemas abiertos en equilibrio y que realizan un trabajo. Esta parte es física, ¿verdad? Sistemas abiertos, es decir, entran, perdón, entran y salen sustancias. Eso es un sistema abierto. Hay sistemas cerrados donde solo la misma, digamos, estructura, el mismo sistema está funcionando, no deja entrar nada, solo lo que está adentro es lo que por choque por ahí de sustancias se logra pues dinamizar. Es un sistema abierto, hay un intercambio de materia y de energía en la célula. También acá entra en juego esa parte bien importante, como lo pudimos tal vez, o como lo pudieron ustedes captar por ahí en en los orgánulos celulares, uno de los orgánulos más importantes, pues es la membrana plasmática, perdón, la membrana celular, la membrana que recubre toda esa parte del citoplasma. ¿Por qué razón? Porque ella es la parte que deja ingresar y deja salir otras sustancias. Cuando miremos por ahí el transporte celular, vamos a ver cómo funciona también esta parte, pero es de acá del metabolismo donde obtiene esa energía en procesos vitales para la célula. Tiene que tener un equilibrio, una homeostasis por ahí, sus variables se mantienen dentro de sus niveles de tolerancia, no puede haber ni más ni menos, de lo contrario colapsa. Desde luego que todo este proceso realiza trabajo dentro de su propia actividad de ser vivo, moverse, reproducirse, renovarse, etcétera, ¿verdad? Por ahí entonces lleva a cabo esos procesos bien importantes. Vamos a ver por acá esta situación. Las distintas reacciones del metabolismo se denominan vías metabólicas. Vean esta parte. Las distintas reacciones químicas del metabolismo se denominan vías metabólicas, ¿verdad? Por ahí inicia con, por ejemplo, la oxidación, luego la reunión por ahí de alguna otra sustancia, ruptura de enlaces químicos, a todas esas partes se les va a llamar vías metabólicas. Y las moléculas que intervienen se llaman metabolitos, ¿verdad? Por ahí los metabolitos son las moléculas que van a intervenir en esos procesos de las vías metabólicas que van a ir sufriendo cambio hasta obtener el producto final que va a ser la energía en forma de ATP como una parte principal del transporte de energía para todas las funciones que debe llevar a cabo una célula, es decir, un organismo. Todas las reacciones del metabolismo están reguladas por enzimas, ¿tá? Por ahí alguna enzima oxidativa, algún catión
que va a hacer como enzima, por ahí algún carbohidrato, por ejemplo, la la glucosa, que va a ser como una enzima, en este caso, que se va a romper, se va a oxidar por ahí de alguna manera, que son específicas para cada metabolito inicial o sustrato y para cada tipo de transformación. Las sustancias finales de una vía metabólica se denominan productos, ¿verdad? Son reacciones químicas que al final, si ustedes se dan cuenta, pues ahí están los reactivos y están los productos, ¿verdad? Eh, pues producto de esas reacciones químicas, en este caso en un ser vivo. Las conexiones existentes entre diferentes vías metabólicas reciben el nombre de metabolismo intermediario, es decir, las conexiones que están entre procesos en las diferentes fases, en las diferentes etapas, se les va a llamar metabolismo intermedio, ¿verdad? Por aquí tenemos ya esta parte ya del catabolismo, el anfibolismo y el anabolismo. Esta parte corresponde de alguna manera a la química o al tema de la bioquímica, poco por ahí reacciones de propiamente de la química orgánica, que es ahí donde interviene toda esta parte del metabolismo celular. Se pueden considerar tres fases en el metabolismo. Fíjense bien, número uno, ahí en la imagen, y acá a la izquierda la definición, el catabolismo. Esto es bien importante. El catabolismo, transformación de moléculas complejas en otras más sencillas con liberación de energía que se almacena en ATP, trifosfato de adenosina. Ahí en la imagen ustedes pueden ver el ingreso de las moléculas a la célula, desde luego a través de los nutrientes que en este caso, viendo como ejemplo nosotros, pues ingerimos, ¿verdad? Ahí entran esas moléculas, se vuelven desde luego con el nombre de biomoléculas en forma de carbohidratos, lípidos, proteínas, que también lo vamos a ver ahí, a ver qué son esas macromoléculas, que luego vamos a entender nosotros cómo es que se obtienen esos nutrientes por medio de los procesos metabólicos, y ahí es donde uno obtiene la energía, ¿verdad? Sobre todo en este sentido también el proceso del sistema nervioso, por ejemplo. Ahí tenemos nosotros esa parte importante de la energía gracias al metabolismo celular. Luego tenemos el anfibolismo. El anfibolismo es una fase intermedia del catabolismo y el anabolismo, en los que se almacena gran cantidad de energía para posteriores procesos anabólicos y desde luego catabólicos también, pero en este caso, en este sentido, el anabólico. Bueno, en la imagen también ven ustedes por ahí las biomoléculas, esas se van a empezar a dividir, van a ser los metabolitos, ¿verdad? Hay una degradación catabólica por ahí. Cuando entran las biomoléculas, se empiezan a degradar, se convierten en metabolitos, es decir, en sustancias más pequeñas que empiezan a reaccionar. Si se dan cuenta ahí en la mitocondria, entran y se empiezan como a empaquetar ya para producir la energía. En la mitocondria se da una parte de esta parte que se llama anfibolismo. Por ahí se reserva un poquito de energía, ¿sí? Y luego se libera en forma de ATP, de GTPA, perdón, de GTP, de NADH, que también son paquetes que van a contener energía para luego cuando vengan procesos anabólicos que van a hacer la síntesis de biomoléculas. Vamos a ver qué es el anabolismo. Síntesis de moléculas orgánicas complejas a partir de otras más sencillas. Se necesita suministro de energía en forma de ATP.
Por ahí los que hacen ejercicio, los que van al gimnasio, por ahí han oído ustedes que los se inyectan o consumen anabólicos para producir de alguna manera las moléculas que están en los músculos, están ahí de alguna manera como reserva. Con un anabólico, por ejemplo, el esteroides, esto se va van a producir moléculas orgánicas, van a empezar a jalar todas esas moléculas, esas compuestos orgánicos que están en los músculos y se van a formar estructuras de alguna manera más grandes y por eso es de que se llena ahí la musculatura, pero es a base de ese anabólico, ¿verdad? Que ayuda a sintetizar moléculas orgánicas complejas. Por ejemplo, en nuestro organismo nosotros tenemos carbohidratos, tenemos, bueno, en reserva tenemos por ahí lípidos y entonces el anabolismo va a hacer ese trabajo de sintetizar moléculas orgánicas complejas a partir de sustancias más sencillas que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, esas son las vías que va a seguir el proceso metabólico, esas tres fases, el catabolismo, el anfibolismo y el anabolismo, que tiene como resultado final o como producto final la producción de energía para llevar a cabo funciones vitales, ¿verdad? Entonces se necesita gasto de energía. Cuando uno estudia, cuando uno pues hace ejercicio, cuando uno va al trabajo, etcétera, se necesita esa parte importante. Acá rápidamente, eh, los tipos de anabolismo, por acá las células se encuentran siempre en un proceso constante de autodestrucción y de autogeneración, porque así es el proceso vital pues de las células, porque están en constante renovación y en esa, digamos, producción de nuevas células también tienen que ir muriendo para irse reemplazando precisamente a través de los procesos metabólicos. Por acá, estas son las vías metabólicas. Por aquí tenemos un sustrato inicial, por ahí un producto. La enzima 1 ataca ese producto, ese sustrato. Pasamos a la segunda fase de la vía metabólica. Por ahí están los metabolitos intermediarios. Por ahí otra enzima ayuda a que eso se degrade para posteriormente hacer otra reacción química. Otra enzima actúa por ahí y hay un producto final. Vean ustedes qué interesante cómo es que dentro de la célula van sucediendo todas estas funciones, todas estas fases de reacciones químicas orgánicas para que finalmente pues se obtenga el producto final, que en este caso va a ser la energía. Igual acá tenemos otro ciclo en forma circular, igual que la lineal, ¿verdad? Algunas tal vez más complejas que otras, dependiendo cuál es la ruta que sigue, dependiendo por ahí, van a haber más reacciones para llegar a obtener esa energía necesaria. El metabolismo entonces forma una unidad, aunque se estudia fragmentada en rutas o vías metabólicas. Las rutas metabólicas no son independientes entre sí, sino que poseen encrucijadas comunes, ¿verdad? Aunque una tiene tal vez un espacio de tiempo, está conectada a la anterior para poder obtener ese producto final, como vuelvo a repetir, que es la energía. Un mismo metabolito común a dos rutas podrá seguir por una ruta o por otra en función de las condiciones celulares que ameriten esa reacción, ¿verdad? Por ahí pueden tomar diferentes rutas. Acá hay otra ruta metabólica que se describe por medio de esta situación, una ruta lineal. El producto de una reacción es a la vez el reactivo de la siguiente, ¿verdad? Por ahí hay una enzima, reacción 1,
pasamos a la fase B, por ahí hay alguna conexión y hay otra reacción para que al final pues se tenga el producto que se requiere en este proceso establecido ya por la misma naturaleza del ser vivo, en este caso de una célula. Es complejo, la verdad, esto es sumamente complejo poderlo profundizar en esta sesión. Solo les dejo ahí la inquietud de que el metabolismo celular, hay rutas ramificadas también, eh, hay metabolitos intermedios, participa en dos o más rutas, ¿verdad? Por ahí un metabolito puede de alguna manera participar o puede volver a participar en otra reacción química eh, para poder obtener, pues en este caso, el producto final. De esto va a depender que nuestro organismo funcione de la mejor manera. Para crecer y desarrollarse, todos los seres vivos necesitan incorporar materia y energía, y en función de esta clasificamos los distintos tipos de metabolismo de los seres vivos. En química, bueno, la materia, ¿verdad? Si la fuente de carbono es el dióxido de carbono que está en la atmósfera o carbono inorgánico, se habla de metabolismo autótrofo. ¿Sí? Autótrofo, el mismo organismo como las plantas, la fotosíntesis, ¿verdad? Es un proceso metabólico autótrofo. Si la fuente es la propia materia orgánica, formas más o menos reducidas del carbono como metano, glucosa, sobre todo esta parte, las grasas, etcétera, es decir, el llamado carbono orgánico, se habla de metabolismo heterótrofo, ¿verdad? Por ahí nosotros llevamos ese proceso metabólico, somos eh, metabolismo heterótrofo, porque nosotros necesitamos de esas moléculas producidas por los autótrofos para llevar a cabo nosotros también las reacciones en nuestro organismo. La energía, la fotosíntesis, si la fuente de energía es luz, la quimiosintética o la quimiosíntesis, si la energía desprendida en reacciones químicas, ¿verdad? Por ahí la quimiosintéticos, como por ejemplo la glucólisis, por ejemplo, la oxidación de la glucosa. A eso le vamos a llamar nosotros una reacción quimiometabólica, ¿verdad? Quimiosintética, porque a través de los componentes en este caso del azúcar, se va a producir energía. En cambio, los fotosintéticos es a través de la energía del sol y los componentes inorgánicos como el CO2, que es la base principal, por ahí algunas sales minerales que se requieren para producir este tipo de energía. Vamos a ver acá cómo es que se le puede denominar o cómo se le denomina por acá en este cuadro. Tipo de organismo, por ejemplo, los fotolitótrofo. Fotolitótrofo. Solo ahí cuando uno ya logra, pues, desglosar ese término fotolitótrofo, vemos ahí luz, ¿verdad? Eh, eh, que va a producir en este caso una fuente de energía que va a ser la luz solar. La fuente de carbono va a ser el CO2, y los organismos que llevan a cabo este proceso de transformar la luz con esa materia prima que es el carbono en el CO2, esos organismos fotolitótrofos van a ser los vegetales y las bacterias fotosintéticas, ¿verdad? Las algas por ahí verdes que van a realizar también el proceso de la fotosíntesis. Luego tenemos otro tipo de organismos llamados fotoorganótrofo
organotrofo por ahí. Luz solar, también van a usar la luz solar porque es foto también. Vamos a tener ahí la fuente de carbono. Van a ser los compuestos orgánicos, ¿verdad? Por ahí siempre hablamos de la glucosa, hablamos por ahí siempre de los carbohidratos, más que todo. Y los organismos que van a llevar a cabo esta parte va a ser las bacterias purpúreas, ¿verdad? Por ahí algunos del reino Monera, las bacterias purpúreas. Esos son los fotoorganótrofos, ¿verdad? Tenemos por acá entonces luego los quimiolitótrofos, ¿sí? Los quimiolitótrofos. Fuente de energía, reacciones redox, es decir, por ahí hay algunas oxidaciones en estos procesos químicos propiamente. La fuente de carbono va a ser el CO2 y los organismos que la van a realizar o que están clasificados dentro de este rubro va a ser las bacterias que van a denitrificar, en este caso el suelo, ¿verdad? El ambiente, todo ese ciclo del nitrógeno, ¿verdad? Bacterias denitrificantes, ¿verdad? Y por último, donde nosotros entramos también por ahí los quimioorganótrofos, que somos nosotros, la fuente de energía, van a ser reacciones redox también, por ahí algunas oxidaciones, algunas rupturas de enlaces químicos. La fuente de carbono van a ser los componentes orgánicos, como los carbohidratos, lípidos y proteínas, pero sobre todo los carbohidratos, y los organismos que van a realizar este proceso van a ser los animales y los hongos, principalmente los animales. Por ahí tenemos lo que les presentaba al principio, por acá la fotosíntesis, son autótrofas, son fotótrofas, los heterótrofos son quimiotrófos, ¿verdad? Que son a partir de biomoléculas orgánicas van a llevar a cabo el anabolismo y el catabolismo. Y en el caso de los fotótrofos van a ser igual, ¿verdad? Su anabolismo y su catabolismo para llevar a cabo las funciones vitales. Si se dan cuenta, el resultado al final de cuentas es lo mismo, igual que los productos que son desechados por ahí, el CO2 y el agua, ¿verdad? Igual allá, lo único que ellos vuelven a reutilizar acá en la fotosíntesis y nosotros el CO2, pues veneno, ¿verdad? Control del metabolismo, el control bioquímico. Las sustancias que intervienen en el metabolismo celular son muy estables a temperatura ambiente, ¿sí? Esas sustancias que intervienen en el metabolismo celular son muy estables. Sin ayuda no reaccionarían o lo harían tan lentamente que no sería posible la vida. Esta dependencia de la ayuda es paradójicamente una gran ventaja, ya que permite al organismo regular qué reacciones se han de dar y en qué momento, es decir, el control bioquímico del metabolismo, ¿verdad? Por ahí hay procesos de producción inclusive de alcohol, por ahí hay fermentación, producción de ácido láctico, por ejemplo, que es el que va a regular por ahí algunas funciones especialmente y específicamente de los músculos, esa parte muscular. Entonces, estas sustancias van a tener su tiempo, su momento para poder reaccionar cuando se requiere, a veces en mayor cantidad. Control hormonal o sistema endocrino también. Por ahí tenemos nosotros esta parte también de las hormonas que actúan como enzimas propiamente, ¿verdad? El elemento fundamental de este sistema de control son las hormonas,
que actúan específicamente sobre determinadas células como mensajeros químicos, regulando el metabolismo interno de la célula, ¿verdad? Esa parte de reacciones intracelulares, desde luego que van a suceder como parte del proceso metabólico. Muchas sustancias químicas dependen de la energía calórica, son las reacciones exergónicas, ¿verdad? Por ahí, a esa parte se le llama exergónica, porque van a liberar y van a necesitar ese calor, son exergónicas. Este desprendimiento se debe a que la energía interna de los reactivos, la energía química de los enlaces químicos, es mayor que la energía interna de las sustancias producidas, es decir, los productos. Estas reacciones no se dan de forma espontánea porque para iniciar una reacción, primero es necesario suministrar la energía suficiente para debilitar los enlaces de los reactivos y posibilitar esa rotura, ¿verdad? O ruptura por ahí. Y para que se vaya a dar una reacción metabólica que va a favorecer la producción, valga la redundancia, de los productos que van a ayudar al trabajo celular. A ver, acá, casi vamos, ya voy finalizando por acá. Este paso intermedio que requiere un aporte de energía recibe el nombre de estado de transición y en él hay tantas posibilidades de que las moléculas acaben formando el producto como de que retrocedan, ¿verdad? Aunque en este proceso en ocasiones es irreversible, pero en este sentido, pues si no se lleva a cabo la energía de activación por ahí, esta transición se puede revertir, ¿verdad? Vamos a leer esta parte bien importante nuevamente. Dice, este proceso intermedio que requiere un aporte de energía recibe el nombre de estado de transición. Vamos a pasar de los reactivos, la energía de activación, devuelve por ahí la energía de transición para poder obtener el producto. Y en él hay tantas posibilidades de que las moléculas acaben formando el producto como que también puedan retroceder como parte del sistema abierto del cual les hablaba al principio. Ejemplos, por ejemplo, acá dice tirar por la ventana un objeto que está sobre el suelo. El papel no arde espontáneamente pese a la presencia de oxígeno en el aire y sí lo hace cuando se calienta hasta una determinada temperatura. Esos son como ejemplos de esta energía de activación, ¿verdad? Nosotros necesitamos energía de activación para nuestros procesos metabólicos. Por ahí, si no tenemos energía de activación, pues estamos de alguna manera pasivos, ¿verdad? Veamos por acá este esquema tan importante. La enzima en este caso va a ser un carbohidrato, la sacarosa. La sacarosa pues en este sentido va a tener un sitio activo y que va a empezar a degradarse por ahí. La enzima y el sustrato están disponibles por ahí. El sustrato de la sacarosa ya va a decaer por ahí al siguiente paso. El sustrato se une a una enzima. Cuando se une a esa enzima, entonces es la que actúa como acelerador, como un catalizador, aumenta digamos, el proceso de desintegración de esa molécula, en este caso de sacarosa, y luego el sustrato se convierte en producto, ¿verdad? Por ahí deja de ser sacarosa, por ahí se liberan paquetes de ATP, se liberan los productos y vuelve otra vez, en este caso, cíclicamente a obtener otros productos que a la vez también van a llevar ese proceso para obtener la energía necesaria e interesante que necesita la célula. Las enzimas
Para acelerar una reacción química también hay dos soluciones. Calentar los reactivos, es decir, energía calórica, o añadir un catalizador. Hay un catalizador, el sustrato se une al centro activo de la enzima mediante enlaces débiles, puentes de hidrógeno, interacciones electrostáticas, hidrofóbicas y de Van der Waals, ¿verdad? Por ahí algunas situaciones, pues se va a dar ruptura de enlaces químicos, pero para poder hacer este proceso, pues una enzima va a ayudar a agilizar ese proceso de desintegración, de ruptura de enlaces, de algún rechazo por ahí, como dice, hidrofóbico, ¿verdad? Por ahí el agua va a rechazarse y por ahí los puentes de hidrógeno, ¿verdad? Como cationes para poder enlazar y de alguna manera agilizar el proceso metabólico. En los seres vivos, un aumento de temperatura podría provocar la muerte, ¿verdad? Por lo que se sigue el segundo mecanismo, es decir, el concurso de catalizadores biológicos o biocatalizadores. Las moléculas que desempeñan esta función son las enzimas, ¿verdad? Ellas son las que aumentan o disminuyen los procesos metabólicos porque tienen que tener un equilibrio, debe haber una homeostasis en ese proceso, ¿verdad? Se produce energía, digamos, en nosotros, en los seres humanos, se produce la energía y esa energía va a generar calor, pero si nosotros generamos mucho calor, pues podemos colapsar en primer lugar nuestro cerebro, ¿verdad? Se sobrecalienta por ahí, entonces el proceso energético también debe de ser regulado por otras reacciones químicas homeostáticas, ¿verdad? Para mantener ese equilibrio cuando miremos por ahí transporte celular, vamos a ver cómo es que hay sustancias que deben de regularse, ¿verdad? A través de la homeostasis para poder mantener un equilibrio. Siempre hablando de las enzimas son catalizadores de las reacciones biológicas. Muchas de ellas son proteínas. Actúan rebajando la energía de activación y por tanto acelerando la velocidad de la reacción, la cual se puede medir por la cantidad de producto que se forma por unidad de tiempo, ¿verdad? Por ahí, por ejemplo, de 6 moléculas de glucosa, pues se van a producir aproximadamente, según los registros por ahí, lo que uno tiene en teoría, 38 paquetes de ATP, ¿verdad? Por ahí se van a perder otros 2 ATP en otros procesos de oxidación. Al final vamos a obtener 36, ¿verdad? Entonces, por ahí se va a medir según la cantidad de enzimas para poder mantener la activación, la aceleración de esa velocidad, y esto va a medir la cantidad de producto que se va a obtener al final, ¿verdad? Por ahí los paquetes de ATP. Exceptuando las ribosimas, son proteínas globulares solubles en agua que se difunden bien en los líquidos orgánicos y que pueden actuar a nivel intracelular, es decir, adentro de la célula. Se han formado a nivel extracelular en una zona donde se segregan como sucede en las enzimas digestivas, ¿verdad? También el proceso, también ahí se da en el sistema digestivo, un proceso de metabolizar todos esos nutrientes, gasto de energía. Por eso es de que cuando hay el proceso de la digestión, pues a nosotros en un momento determinado, pues nos da sueño después de la comida, porque ahí se está dando el proceso metabólico. Todas esas enzimas están de alguna manera, eh, están interactuando con esos nutrientes para poder extraer lo mejor de esos alimentos, de esos nutrientes que nosotros hemos consumido.
Las ribosimas son unos ARN capaces de catalizar a otros ARN, quitándoles o añadiéndoles nucleótidos sin consumirse ellos mismos. Es decir, esos nucleótidos, de luego son proteínas, ¿verdad? Se considera que la primera materia viva, la función catalítica, la realiza el ARN. Luego aparecieron las proteínas en las que se delegó la función enzimática a los ADN, en los que se delegó por su mayor estabilidad la función de almacenar la información, ¿verdad? Por ahí entonces hay procesos bien específicos en las células que están dadas al proceso del ácido ribonucleico y otras que están un poco más, relativamente más complejas, dadas a la función también del ADN. Todo nuestro organismo está en función de eh, reacciones químicas para llevar a cabo todas esas funciones. Esa es en gran parte la conclusión a la que tenemos que nosotros llegar por acá. En este esquema se ve cómo es que está la energía de activación sin la enzima y la energía de activación con la enzima, ¿verdad? Desde luego que con la enzima se va a activar, va a haber por ahí más amplitud en la reacción. Por lo tanto, la reacción de los o la obtención de los productos, pues se va a ver en menos tiempo. Y luego tenemos aquí que las enzimas cumplen las dos características de todos los catalizadores. Recuérdense que un catalizador es aquello que aumenta o disminuye eh, una reacción química, ¿verdad? En este caso, una reacción química. Eh, esos puntos, esas dos características, una de ellas es cantidades muy pequeñas aceleran la reacción, no se obtiene más producto, sino que la misma cantidad en menos tiempo. Eso es lo que hace una enzima, un catalizador. Las enzimas son catalizadores, aumentan o también de repente pueden disminuir dependiendo el proceso que se esté dando. No se consumen durante la reacción biológica, solo están ahí eh, como se dice, una parte de la activación de los procesos catalizadores por ahí o catabólicos que se dan ahí dentro de la célula. Además, a diferencia de los catalizadores no biológicos, las enzimas presentan características como son muy específicas, pueden actuar en una reacción determinada sin alterar a otras, actúan siempre a temperatura ambiente, la temperatura del ser vivo, son muy activas, algunas consiguen aumentar la velocidad de las reacciones más de 1 millón de veces, muy superior a los catalizadores no biológicos, ¿verdad? Como por ejemplo el potasio, el sodio, por ejemplo. Presentan también por ahí un peso molecular muy elevado, desde luego, porque son sustancias orgánicas. Dada su naturaleza proteica, su síntesis implica una codificación genética, ¿verdad? Por ahí ustedes saben de que cada eh, proteína tiene por ahí un código, ¿verdad? Tiene un subcódigo ahí de la guanina, la citosina y toda esa parte importante del ácido nucleico. Diferencias entre catalizadores biológicos y químicos. Los biológicos, por ejemplo, son específicos para una determinada reacción química o para un grupo de reacciones químicas, ah, para un sustrato o para un grupo de sustratos. Es decir, los catalizadores biológicos están acomodados muy específicamente, mientras que los químicos aceleran cualquier reacción inespecíficamente, ¿verdad? Por ahí cationes de algún elemento químico puede acelerar ese proceso. Otra característica, los biológicos, dice, son proteínas, aunque también hay RN ribosimas, ¿verdad? Como ya vimos, con función enzimática, pero no son muy comunes, pero sí las hay.
En los químicos son sustancias simples finalmente divididas. Los biológicos son saturables, no saturables. Esta parte de la saturación y no saturación es de que todavía puede agregársele por ahí algún soluto para poder llegar a un límite, ¿verdad? En los biológicos se pueden saturar y en los químicos ya no tienen esta parte saturable. Son altamente eficaces, son eficaces en bajas concentraciones, son, en el caso de los químicos, son inmediatamente eficaces, ¿verdad? No son tan eficaces como los biológicos que tienen con pequeñas cantidades, se puede de alguna manera hacer una reacción redox por ahí. Puede ser regulada su actividad catalítica, se puede regular, no pueden ser reguladas, por ahí por decirlo de alguna manera, se sale de control una vez que se active esa energía de activación, se puede salir de control, ¿verdad? A través de esos componentes. Son termolábiles y su actividad puede variar también de acuerdo al pH del medio. En el caso de los químicos no son termolábiles, sino ni se alteran con cambios de pH, son relativamente muy estables. Ya para ir finalizando, factores que afectan la actividad enzimática, influencia de la temperatura, son proteínas, recuérdense, las proteínas se desconfiguran con la temperatura. Si a una reacción enzimática se les suministra energía calórica, las moléculas aumentan su movilidad y el número de encuentros moleculares por la que aumenta la velocidad en que se forma el producto. Existe una temperatura óptima para la cual la activación enzimática es máxima. Si la temperatura aumenta, se dificulta la unión enzimática con el sustrato y a partir de cierta temperatura, la enzima se denaturaliza, pierde su estructura terciaria, cuaternaria y si la tiene y por tanto pierde su actividad enzimática por ser de carácter proteínico, ¿verdad? Se desconfigura y entonces ya no tiene la misma, digamos, actividad o la misma influencia sobre el sustrato que debería de trabajar. Las enzimas presentan dos valores límites de pH entre las cuales son eficaces. Traspasado estos valores, las enzimas se denaturalizan y dejan de actuar. Entre dos límites existe un pH óptimo en el que la enzima presenta su máxima eficacia también. En este caso debe mantenerse un pH adecuado para que la eficacia sea óptima. El pH óptimo está condicionado por el tipo de enzima del sustrato debido a que el pH influye en el grado de ionización de los radicales del centro activo de la enzima y también de los radicales del sustrato. Esta parte del pH, pues considero yo que ustedes, pues de alguna manera, pues han escuchado que es más o menos el pH. El pH es el potencial de hidrógenos que va a tener una sustancia, ¿verdad? La cantidad de hidrógenos va a determinar. Por cierto, uno de los que son muy activos dentro de este proceso es el agua, ¿sí? El agua puede actuar como, eh, puede tener un pH ácido. El agua increíblemente se puede volver una sustancia ácida o puede volverse una sustancia alcalina, es decir, una base por ahí, y a eso se refiere el pH, el potencial de iones de hidrógeno que va a tener una determinada sustancia, una determinada eh, mezcla, digámoslo así, o una determinada concentración en un medio líquido por ahí. Las variaciones de pH provocan cambios en las cargas eléctricas, alterando la estructura terciaria de la enzima y por tanto su actividad, ¿verdad? Por ahí las variaciones de pH no
convienen ahí. Los inhibidores, es decir, los que disminuyen. Los inhibidores son sustancias que disminuyen la actividad de una enzima o bien impiden completamente la actuación de la misma. Por ahí hay algunos inhibidores, por ejemplo, cuando se está produciendo mucha hormona de de algún proceso hormonal específico, entonces hay sustancias que van a inhibir, es decir, van a disminuir la cantidad de sustancia, por ejemplo, de acetilcolina, por ejemplo, que es la que va a regular el sueño. Entonces, cuando hay mucha producción de esta, pues hay insomnio, ¿verdad? Por ahí por alteraciones nerviosas, entonces hay que considerar un inhibidor, una enzima por ahí para poder actuar sobre la otra enzima y aislarla un poco para que no produzca. Pueden ser también perjudiciales o beneficiosos, como por ejemplo la penicilina, que es un inhibidor de las enzimas que regulan la síntesis de la pared bacteriana, por lo que es útil contra las infecciones bacterianas. Y el AZT, que es un inhibidor de la transcriptasa inversa, por lo que retrasa el desarrollo del SIDA, ¿verdad? Por ahí también hay, por ejemplo, para las prostaglandinas, ¿verdad? Hay esta parte muy importante de inhibidores que van a hacer que disminuya la producción de esas sustancias para disminuir el dolor. En este caso son sustancias, son enzimas que van a disminuir la producción de otras enzimas, en este caso, pues la transcriptasa, ¿verdad? Que ayuda a procesos del proceso propiamente que se lleva con esta enfermedad viral. Concentraciones del sustrato. A mayor concentración del sustrato, a una concentración fija de la enzima, se obtiene la velocidad máxima. Después de que se alcanza esta velocidad, un aumento en la concentración del sustrato no tiene efecto en la velocidad de la concentración, es decir, que tiene un límite que por más que usted le agregue, pues solo va a tener una cierta cantidad que va a reaccionar. Ya lo demás, pues ya está ahí como exceso y está de alguna manera por defecto ahí solamente, ¿verdad? Concentración de la enzima. Siempre y cuando haya sustrato disponible, un aumento en la concentración de la enzima aumenta la velocidad enzimática hasta cierto límite también. La especificidad de las enzimas, esta parte puede darse en varios grados. Está la especificidad de absoluta, se da cuando las enzimas solo actúan sobre un sustrato, por ejemplo, la ureasa solo actúa sobre la urea. En este caso, eh, productos que se van a utilizar ahí en el suelo, productos que se van a usar a base de urea como algún antimicótico por ahí, va a estar específicamente absoluta en este proceso. La especificidad de grupo se da cuando la enzima reconoce un determinado grupo de moléculas, por ejemplo, la beta glucosidasa, que actúa sobre todos los beta glucósidos, ¿verdad? Es decir, sobre esa parte de los carbohidratos, ¿verdad? Toda esa parte importante. Entonces, especificidad de clase es la menos específica, dado la actuación de la enzima, no depende del tipo de moléculas, sino del tipo de enlace. Por ejemplo, la fosfatasas separan los grupos de fosfato de cualquier tipo de molécula, ¿verdad? Por digamos, la forma o el cation o anión que esté, digamos, de alguna manera relacionada con esa especificidad. Por ahí tenemos esta parte
Ya para finalizar con esta parte de las vitaminas, que también son, de alguna manera, son catalizadores de otras y otras sustancias son catalizadoras de ellas o de otras vitaminas. Son moléculas muy variadas que pueden pertenecer a distintos grupos de principios inmediatos. Algunas son indispensables en la dieta, ya que no pueden sintetizarse por el organismo, excepto la vitamina B5. Otras vitaminas son necesarias para la actuación de determinadas enzimas, ya que funcionan como coenzimas que intervienen en distintas rutas metabólicas y por ello una deficiencia de una vitamina puede originar importantes defectos metabólicos. La cantidad necesaria son mínimas. Una dieta variada garantiza las necesidades del organismo, es decir, vitaminas, defecto, avitaminosis, hipovitaminosis, exceso por ahí, hipervitaminosis, ¿verdad? Entonces, las vitaminas también participan en procesos metabólicos. Mira ahí, por ejemplo, la vitamina A, por ejemplo, la vitamina A, solo para dar ese ejemplo, ayuda a metabolizar carotenos, ¿verdad? El carotenoides, que ayuda a nuestro sistema ocular. Por ahí la retina necesita esa parte. Si no hay producción de esos betacarotenos, ¿verdad? Entonces, nuestros ojos pues van a tener en primer lugar ceguera nocturna porque no se está metabolizando ese proceso ahí dentro de nuestra visión. Las vitaminas, ya para finalizar ahora sí, se clasifican según su solubilidad en agua, vitaminas hidrosolubles y vitaminas liposolubles, ¿verdad? Actúan como coenzimas o precursores de otras enzimas o coenzimas, son las del grupo B o la vitamina C. Son hidrosolubles, ¿qué quiere decir? Que se disuelven en el agua. Y las vitaminas liposolubles son aquellas que son de de alguna manera aceitosas, no son solubles en agua y sin y sí en disolventes no polar, ¿verdad? Son lípidos insaponificables, ¿qué quiere decir? Que no se pueden de alguna manera concentrar, no suelen ser cofactores y precursores, son las vitaminas A, D, E y K. Muy bien, con esta parte, jóvenes, pues termino la sesión del día de hoy, tal vez un poquito larga, todavía el tema da para mucho más, pero yo les aconsejo que ustedes vayan de alguna manera quizás estudiando un poco esta parte del metabolismo celular, que es muy importante. Vamos a continuar luego con el transporte celular, ¿verdad? Porque por acá solo vimos cómo es que las células van a obtener su energía, toda la energía necesaria a través de reacciones químicas y todo lo que ese proceso conlleva, esta última parte de las enzimas, los sustratos, las diferentes reacciones químicas para obtener ATP. Muy bien, jóvenes, de esta manera, como llego al final de esta sesión, siempre lo voy a subir ahí en su momento para que ustedes tengan la oportunidad de poder pues, ir aprendiendo un poco más. Les recuerdo en esta sesión que vayan haciendo su portafolio, que vayan haciendo su tema de portafolio. Este tema da para hacer una bonita actividad referente al metabolismo celular. Recuérdense que los temas del portafolio son actividad por sesión, es decir, ustedes hacen su propia actividad. Aquí podrían hacer ustedes un mapa mental, por ejemplo, podrían hacer una infografía, podría ser un resumen, podría hacer usted ahí investigar un experimento, etcétera. Entonces los dejo solo para recordarles esta parte bien importante, porque el tiempo se pasa muy rápido. Cuando sintamos, pues ya vamos a estar ahí en el momento del examen final.
y es en ese momento que yo voy a crear el archivo para que usted suba su actividad de portafolio. Así que por el momento es todo lo que tengo para ustedes. Que tengan un buen día. Siempre nos comunicamos por ahí por medio de la plataforma. Hasta luego.